que yo sé que nos va a bendecir. that I know that is going to bless us. Porque la palabra de Dios es para eso, para bendecirnos. The word of God is for that, to bless us. Dios la dejó con ese propósito, God left it with that purpose, para que sea no solo de bendición, sino que también sea lámpara a nuestros pies so it would be a blessing to us, y not lumbrera a only, nuestro camino. but a light in our pathways. ¿Cuántos sinónimos podemos darle a la palabra? And how many synonyms as well can we get to the También es word of como el God? martillo que quebranta. The word of God is also like a hammer ¿A that cuántos de breaks. nosotros nos quebrantó el corazón cuando lo teníamos como de piedra? And how many of us, the word of God ¿A broke our cuántos, hearts when we a had cuántos like de a heart of nosotros no stone? traspasó como espada de dos filos? Or to how many has it trespassed as a double-edged sword? ¿A cuántos de nosotros no nos ha anclado en Cristo Jesús? Or how many of us has the word of God anchored us in Christ Jesus? Esa es la palabra de Dios, That is the word of God que nos hace firmes, that makes us firm, sólidos, solid delante del Señor. before God. Porque déjame decirte, Because let me tell you, así como Chris está en los marinos, just as Chris is in the Marines, y con una finalidad, ¿cuál es la And what finalidad? is De that? prepararlo y What is the end? capacitarlo to prepare him and to enable him para los tiempos de guerra. for the times of war. ¿Cuál es la finalidad What is the end? de que tú estés en este campamento? That you be in this camp. ¿Cómo nos quiere el Señor? How is it that the Lord wants Aquí us? no te vamos a tratar como los marinos. We're not going to treat you like the Marines. Aquí te vamos a tratar con amor, Here we're going to treat you with love, con cuerdas de amor. with ropes of love. Pero Dios te está capacitando. But God is enabling you. Dios te está formando. God is forming you. Y lo hace a través de su palabra. And He does this through the Dios word of quiere God. que tú tengas la fuerza de Sansón. God wants you to have the strength of Samson. Sansón tenía un solo propósito en esta vida: Samson had one purpose in his eliminar life, a todos los filisteos. to eliminate all the Philistines. Pero jugó con la unción. But he played around with the anointing. Pero nosotros no podemos jugar con la unción, But we cannot play with the porque anointing. si no vamos a caer en una defunción, Because if not, we're going to be in como a le deficiency sucedió a Sansón. as it did with Samson. Aquí estás You are here para tú preparar a otro pueblo, so you can prepare another people, para capacitar a otros de To otras iglesias, enable others of another church, para capacitar al mundo to enable the world a través de la palabra de Dios. through the word of God. Pero para eso But for that, tenemos que sumergirnos, we need to submerge into it. como el Señor le dijo a Pablo: boga mar adentro. As God told Paul, go deep into the water. Porque sabes tú, ahí vamos a encontrar los tesoros. Because there is where we're going to find the treasures. Mira, hay miles de personas que buscan tesoro por años And look, y many jamás los encuentran. are seeking for treasures for Pero years si and they tú never te find it. sumerges en la palabra, But if you submerge into the vas a water, encontrar muchos, muchos tesoros into the word of God, you're going to que find a son de lot of vida treasures eterna. that are for eternal life. ¿Cuántos hombres no buscan la vida eterna? And how many men do not seek eternal Y life? se mueren y pagan para que los conserven y puedan tener una vida eterna. They die and to be conserved. They pay to be conserved to Pero have mira, an tú y eternal yo life. no But tenemos you que and pagar I, por la vida we eterna, don't have to pay for eternal life. porque hay alguien que pagó Because there is someone that por already ti y paid por mí. for you and for me. Y la vida eterna ya es parte de nuestra vida. And the eternal life is already No part la of our lives. comenzamos a disfrutar en el cielo, sino que aquí, And we aquí don't en la begin tierra la to estamos enjoy it in disfrutando. the heavens, but Amén. here in this Y earth. tengo una palabra And I que have te a va a word bendecir, that is going to bless you. porque la palabra de Dios bendice, hermano. Because the word of God blesses. Y está en el salmo más largo de la Biblia, And it's in the Psalms that is the longest el psalm in Salmo the Bible, 119. which is 119. Vamos todos a buscar el Salmo 19, We're going to all seek Psalms 119, versículo 129 al 119, verse 119, versículo 129 Psalms al 119, I'm 136. sorry, verse 129 to 130. El Salmo 119, Psalms 119, 129, 136. verse 129 Como and título tiene la 130. letra P. And as a title, it has the letter P. Cuando todos lo tengan, me pueden decir amén. When we all have it, we can Ok, say y amen. leemos. Dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Esta es la porción que yo voy a estar explicando, ¿ok? El 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Yo quiero que le diga a un hermano, Amen.
esta porción. And you can tell your brother that this portion, Dice, it says, la exposición de tus palabras alumbra. Dígaselo a un the hermano. entrance of your word gives life. Light. Haz entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Puedes leerlo? Amen. Verse 129 to 136, it says, your testimonies are wonderful, therefore my soul keeps them. The entrance of your words gives light. It gives understanding to the simple. I opened my mouth and panted, for I long for your commandments. Look upon me Look upon me and be merciful to me. As your custom is towards to who love your name. Direct my paths by your word, and let no iniquity have dominion over me. Redeem me from the oppression of man. That I may keep your precepts. Make your face shine upon your servant, and teach me your statutes. Rivers of waters run down from my eyes, because men do not keep your law. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Amen. You can have a seat. Vamos a We're going orar. to pray. Vamos a pedirle al Señor que We're going to ask the Lord to abra sus corazones y puedan recibir esta palabra. open your heart, and Y we esta can palabra quede receive this marcada word. en sus corazones. Amén. And this word be marked in your hearts. Amen. Bendito Padre Celestial, queremos orar para pedirte la dirección, para que seas tú el que abra y llene mi boca, Padre amado, y pueda ser de bendición a esta congregación, Padre. Te ruego, Señor, que de así como tú vayas a usarme a mí, uses a mi hermano Daniel para que él pueda traducir, Señor, de acuerdo a lo que yo diga, Padre amado. Que pueda ser fiel, Señor, a lo que yo diga, Padre amado. Señor, y queremos a través de esta palabra honrarte, bendecirte y darte gracias, Señor, porque eres tú el que lo merece todo, Padre amado. Eres tú, Señor, el que nosotros, Señor, queremos exaltar y bendecir tu santo y poderoso nombre, Padre amado. Señor, eres tú al que queremos presentar en este púlpito, Padre amado, y no hombres, Padre amado, porque esto se trata de ti. Esto, Señor, es para alabanza y gloria de tu nombre, Padre amado. Esta palabra, Señor, es para poder bendecir a tu pueblo y que esta palabra pueda marcar, Señor, el corazón de mis hermanos como el mío, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria. Amén y amén. Le vuelvo a leer el versículo 130. I'm going to read verse 130 again. La exposición de tus palabras alumbra, The entrance of your words gives hace light. entender a los simples. It gives understanding to the simple. En otra Biblia In another Bible, dice, la explicación de tus palabras, it says the la explicación explanation de tus palabras alumbra. of your words illuminate. ¿Y quién no sabe And who doesn't know que en estos tiempos that in this time, es cuando más necesitamos exponer la palabra de Dios, that is when we need to expose the word of God more, tal cual se nos ha dado? just as it has been given to us. La exposición The exposition es una palabra que significa explicación is a word that means o explanation enseñanza. or teaching. Y eso es lo que es la palabra de Dios. And that is what the word of God is. Una enseñanza para nosotros como cristianos. It's a teaching for us as Christians. Y dice, y hace entender a los simples. And it says that it makes the simple understand. Usted sabe que antes So you know that before de conocer al Señor éramos simples. you knew the Lord, you were simple. Simple significa We sin were simple. entendimiento, sin conocimiento. Without understanding, Más, without knowledge. ignorantes. And even on top of that, we were ignorant. Ignorante de la palabra de Dios. Ignorant of the word of God. Porque Pablo, déjeme decirle que era un hombre erudito en cuanto a las cosas naturales. Because Paul was a very wit man. Pero era un hombre simple.
But he was a simple porque no man tenía conocimiento de las cosas de Dios. because he did not have the knowledge of Él God. pensaba que conocía las cosas de Dios, pero no las conocía. He thought he knew the things of God, but he didn't know. Pero But tú y yo you and I, dejamos de ser simples we stop being from cuando stop llegamos being al simple conocimiento de Cristo, when we come to the knowledge of Jesus Christ. porque ya no hay ignorancia. Because there is no ignorance anymore. Ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios. We have the knowledge of the Word of God. Y la palabra de Dios And the Word of God es el libro de los libros. is the books of all books. No hay un libro que pueda compararse a la palabra de Dios There isn't a que book that traiga can compare to the luz y entendimiento a tu corazón. book of God that Tú brings puedes leer muchos understanding libros, to your heart. pero ningún libro va a alumbrar como alumbra la palabra de Dios. You can read many books, but no En el books mismo Salmo, is going to shine like the Word of God versículo does. 105, In the same dice Psalm, la palabra, verse 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra is a y light. lumbrera a mi camino. Your word is to my Desde el día en que tú walkway. te convertiste, So in the day that hermano, you esta convert, palabra brother, ha caminado con nosotros. this word has walked with us. Donde nosotros caminamos en oscuridad, Wherever we walk in the ella abre un darkness, camino de luz. she opens up a pathway of light. Quiero contarte una historia. And I want to tell you a story. Hubo un hombre muy simple There was a man that was very llamado simple Moisés. called Moses. Era un hombre como Pablo que tenía mucho conocimiento. It was a man like Paul who had En a lo lot of natural. knowledge naturally. Era un hombre muy locuaz It was a man that was very que sabía hablar Wit- muy perfectamente. that spoke very well. Pero el libro de los Hechos But in the book of Acts, me dice it tells me que él era un hombre locuaz y that he was an eloquent man and que era preparado en todas las artes, he was prepared in all the arts en lo natural, naturally. pero no tenía conocimiento de Dios. But he did not have any knowledge Era of un God. hombre simple y sencillo. He was a simple Son sinónimos. man. It's a synonym. Y Dios tuvo que quitarle todo su conocimiento humano. So in that, God had to take away all the Estuvo 40 años en el desierto humanly knowledge that he had 40 para years in the poder desert conocer a Dios. so that he can know God. Después de 40 años se le presenta a Dios y tiene una comunión, una conversación con Moisés. After 40 years, God presents himself and has a conversation with Moses. Y pasa de ser un hombre simple, sencillo, And he becomes from being a simple man pasa a ser un hijo de Dios, un sabio. to a son of God, a wise man. Pasa a ser del pueblo de Dios, He no un becomes- hijo todavía. He goes into part of being the people of God. Y así Moisés empieza a tener una comunión muy especial con Dios. And so Moses begins to have a special communication with God. Llega un momento, And it comes to a point es que este hombre tenía tanta necesidad y tanta hambre de Dios, where this man had a lot of need and a lot of hunger of God que le dice al Señor que quería conocerlo personalmente. that he says, God, I want to know you personally. Y Dios le dice, ok, And God says, okay, te voy a mostrar mi gloria. I'm going to show you my glory. Y Dios le muestra su gloria. And God shows him his glory. Pero no tan solo eso, But not only this, sino que Moisés sube 40 días y 40 noches para tener una comunión con Dios. Moses goes up 40 days and 40 nights to have a communion with God. Y mire qué hermoso, hermano, And look how beautiful, beloved. porque Moisés tiene una comunión tan especial con Dios en esos 40 días, Because Moses has a beautiful communication with God with those 40 days. que cuando él baja de aquel monte, That when he comes down from that mountain, dice que su rostro resplandecía. it says that his face shone. Ahora quiero que me puedan entender lo que significa, lo que es resplandecer. So I want you to understand what is Porque déjame decirte to shine. Because let me tell you que la explicación de la palabra de Dios, that the explanation of the word of cuando God, tú la puedes entender, when you are able to understand it trae luz It brings y light. entendimiento a tu vida. and understanding to your life, Y esa misma comunión que tuvo Moisés con Dios and that same communion that Moses es had la que with God tenemos que tener tú y yo. is the one that you and I have to have. Tenemos que subir al monte We have to go up to y the mountain resplandecer con la palabra de Dios. and shine with the word of Porque God. Dios mismo es la palabra. Because God himself is the word. Y él cuando bajó, And when he came down, resplandecía. He Su was rostro shining. resplandecía. La gente no podía his mirarlo. face shone. People Porque were era not tan- going to be able to see him. Because La it luz was, que había en su rostro the light was so big. era tal la presencia de Dios And the presence que él of se God. contagió cuando subió, estuvo 40 días. Imagínate tú al estar 40 días con Dios. Imagine being 40 days with God. ¿Cómo tú bajarías del monte? How would you come down out of that mountain? Resplandeciente. Shining.
Por eso la palabra de Dios dice, And that's why the word of God says, la exposición de tus palabras alumbra. the exposition of your word illuminates. Este hombre bajó como una lámpara encendida, hermano, This man came as a shining porque había una bulb comunión tan especial entre él y Dios. because there was a special communication between him and God. Y es lo que Dios quiere contigo y conmigo, And that que is what tengamos una comunicación God wants for you and for me to have a especial communication that is special para que tú y yo, so that you and I, mira lo que significa, cuando tú Look estás con Dios what this metido un mes, when you are with God in a month, tú vas a poder caminar en cualquier lugar y explicar la palabra de Dios con tanta facilidad, you're going to be able to porque walk la palabra anywhere está metida en ti. and explain God's word Eso with es lo so que pasó ease, con such Moisés. La ease. palabra se metió tan profundo dentro del corazón de Moisés Because the word of God was so deep into you. que Moisés dejó de and ser un as hombre well as simple Moses. y sencillo. And then Un Moses hombre que became podía explicar y dar una explicación a la palabra de to Dios. stop being a simple man and was able to explain God's Tú word. sabes que mientras yo estudiaba este salmo tiene algo muy especial. this psalm has something very special. Tiene tres cosas. It has three things. Exalta Exalts su palabra. his word. Exalta la Exalts lengua hebrea. the Hebrew tongue. Y exalta el número 8. And exalts number 8. Por ahí dicen algunos teólogos And some theologists say que lo escribió David. that David wrote this. Y yo también pienso que lo escribió David por la manera en que está escrito este salmo, And I think it was David as well because of the Por way la that the manera psalm que was tiene written. For the way that it de is. It hablar has a speaking de la palabra de Dios. of the word of God. Porque todo el salmo, Because all of the psalm, los 176 versículos, hermanos, the 176 verses, beloved, me hablan de la palabra de Dios. they speak to me of the word of God. De alguna u otra manera, One way or of con another. muchos sinónimos. In many synonyms. Usa la palabra mandamientos, It usa la uses palabra ley, usa la commandments. palabra Law, it uses the word. y usa así muchos sinónimos que en este momento no me vienen a mi corazón. And a lot of synonyms like this. that Y él come- that are exalta used. esta palabra. And he exalts this Y word. pudo entender And he understood este David. this David. Vamos a nombrar que lo escribió David. We're going to say that Y David David pudo wrote this. entender lo que era la palabra de Dios. So David understood what the word of God was. Por eso él buscaba constantemente That's why el he rostro searched de Dios. Constantly God's face También as well. este salmo, This el psalm. 119, 119 usa las 22 letras del alfabeto hebreo. uses the 22 letters of the alphabet. Si nos vemos, y por el comienzo, empieza por la letra Aleph And in the beginning of the psalm it begins with the word Aleph. y termina con la letra Tau. And it finishes with the letter Tau. De la manera que si nosotros lo decimos en hebreo, In the way that we say it in como se Hebrew, dijo un día en griego, and as I said in one yo soy el alfa I'm the Alpha y yo soy el omega. and I'm also the Omega. En hebreo In tendríamos Hebrew, que decir, we yo have to soy say, Aleph I am Aleph y yo soy Tau. and I am Tau. Amén. Amen. David alababa a Dios por su Torá. David worshiped God because for his A la Torah. palabra de Dios, a los primeros 5 libros se le llamaba Torá. For the first 5 books of the Bible Pero is called también Torah. a la Biblia completa se le puede decir Torá. And for the whole Bible completely is also, you Como can also name it Jesús Torah. es As el Jesus Aleph. is the Aleph Y Tau, and Tau, principio y fin. the beginning and the end. Entonces todo el Salmo 119 está escrito So all the Psalms 119 that is written acerca de Jesús. is according to Todo Jesus, el about Salmo Jesus. 119 nos habla de Jesús. 109 Psalms 119 speaks to us about Jesus. De esto podemos comprender And from this we are able to que understand Jesús that Jesus es la Torá viviente. it is a living Jesús Torah. es la Jesus palabra viviente. is a living word. Amén. Amen. Por eso nosotros tenemos que tratar de leer la palabra de Dios todos los días. That is why we have to read the word of God Porque ya every day. no es como dice aquí el salmista que hace entender a los simples. Ya Because- dejamos de ser simples para convertirnos en sus hijos, Now we stop from being hijos simple to y be sabios. they're his children and to be wise. Amén. Okay? Déjeme decirle que hoy en día hay muchos predicadores Let me tell you that nowadays there are many preachers que no se han esforzado lo suficiente that have not put the sufficient effort para exponer correctamente la palabra de Dios. to expose correctly the word of God. Pablo le dice a Timoteo,
Paul says to Timothy, ustedes saben, Timoteo, un pastor joven, you know, Timothy is a young pastor. le dice, Timoteo, fuérzate en la gracia que es en Cristo He Jesús. says, Timothy, strengthen yourself in the grace of Jesus Le Christ. está diciendo a Timoteo que se esfuerce en la gracia, en la palabra de Dios, para que él la pueda exponer tal cual es. He says, be strong in the grace and in the word of God so you Le can dice- expose it as it Le is. dice, lo que aprendiste de mí, He says, as you have learned from me, lo que aprendiste de tu abuela, and what de you tu learned from madre, your grandmother, your mother, eso enseña. that you teach. Acuérdense que Pablo había tenido una comunión muy especial con Dios. Remember that Paul had a special communication with Pablo God. tenía más conocimiento que cualquiera de los otros apóstoles, Paul had more knowledge than the other apostles porque no solo se influyó en la Torá, because he was not only sino que instructed in el the mismo Torah. Señor but lo also- capacitó y le enseñó a él. The Lord himself enabled Por him. eso le dice, haz lo que aprendiste y lo que yo te dije. And that's why he says, do as I have taught you Eso and le you have dice, learned. predica. And that you should preach. Y como les decía, And as I said, hoy en estos días, hermanos, today, necesitamos la explicación y la exposición de la palabra de Dios correctamente. we need the exposition and the explanation of word of God correctly. Los predicadores tenemos que saber trazar la palabra de Dios. The preachers, we need to learn how to trace the word of God. Tenemos que saber usar la palabra de Dios. We need to learn how to use the word of God. Hoy, Today. en estos días, Today, hay muchos predicadores there's many preachers que predican una palabra that preach a word puramente motivacional, that is just motivational, sin ninguna enseñanza bíblica without any biblical teaching, sólida, solid, para que la gente se pueda convertir y transformar, so that the world could be converted and be sin transformed, ninguna escritura bíblica without any biblical scripture que quede grabada en el corazón. that can be engraved in their hearts. Hoy no se está construyendo una iglesia firme. Today, a firm church is not being built. Hoy se está construyendo una iglesia débil. Today, a weak church is being built. Usted sabe que nosotros tenemos que predicar una palabra que quede en su corazón, You know that we have to preach a que word that stays in transforme your su heart, corazón. that transforms your heart, como aquel as monje that que se convirtió monk that converted. y cuando el Espíritu Santo le predicó a su corazón And when the Holy Spirit preached to his heart, y esa palabra quedó grabada en su corazón, and that word stayed in his heart, el justo the just por la fe by faith vivirá. shall live. Y esa palabra en este hombre causó estragos en su ser. And that word, and that man, Todo lo shook que him. él creía, Everything that he believed, el Espíritu Santo se lo tiró al the suelo. Holy Spirit threw it to the ground. Ustedes saben de quién estoy hablando, And you know who I'm talking de about? Martín Lutero. Of Martin Luther. Esa misma palabra que causó en este hombre estragos en su vida, That same word that shook his y life, pudo conocer y después al año pudo traducir una Biblia That- al alemán, which he understood, and later he translated from porque en aquellos German, tiempos la Biblia estaba en latín because in that time that y, word was y al in pueblo Latin, se le predicaba en latín. and they preached Latin to the people. Ellos no entendían nada, pero a todos le decían amén. They didn't understand anything, but they say amen to everything. Pero nosotros hoy predicamos But today we preach en el idioma que usted puede entender in the language that you are able to understand. y también puede decir amén porque usted está entendiendo. And you can also say amen because you're understanding. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, That is a message that we need to preach, porque la palabra de Dios me enseña because the word of God teaches me que la explicación de sus palabras alumbra. that the explanation of his word enlightens. Cuando usted puede tener una enseñanza sencilla como lo hacía nuestro Salvador, When you're able to have a simple teaching déjeme as our decirle Lord que Savior Jesús era had, simple para predicar let me tell you that Jesus was simple to preach, y predicaba con entendimiento, and he preached with understanding, porque él mismo era la palabra viviente, hermanos. because he himself was the living word. La gente podía entender, The people was able to understand porque él les predicaba con sus mismos ejemplos, Because he con sus preached mismas cosas. with his examples, with their same thing. Hoy, Today, nosotros los predicadores we as preachers, estamos levantando una iglesia debilucha, we're lifting up a church that is weak, que viene un viento, hermano, that a wind comes y nos sopla y nos lleva de aquí para allá y de allá para acá. that blows and leads us one way to another. Cuando el cristiano tiene que ser fuerte, When the Christian needs to be strong,
Porque la misma palabra de Dios cuando se es predicada Because when the word of God is preached, ordena tus pasos. it orders your steps. Mira el Salmo 19. Look, Psalms 19. Vamos al Salmo 19. Let's go to Psalms 19. Busquen el Salmo 19. Go to look for Psalms 19. Este salmo fue escrito por David. This psalm was written by David. Todos sabemos quién fue David, ¿cierto? We all know who David was, right? David era un adorador. David was a worshiper. Sabía adorar a su Dios. He knew how to worship his God. Y déjeme decirle más, mientras yo meditaba en David, And even more, as I was meditating in David, yo creo que no hubo ningún hombre en el Antiguo Testamento con la revelación que tuvo David. I don't think there was a man with this revelation that David had. David pudo ver el futuro. David was able to see the future. Nos pudo ver a nosotros cómo adorábamos a Dios. Was able to see us how we worship God. Hermano, él sabía cómo en estos tiempos se iba a adorar. He knew how in this moment God was going to be worshipped. David tenía una revelación y una comunión con Dios tan especial que Dios se le revelaba, hermano. David had a revelation from God. Y este hombre puede that God escribir gave him. este salmo tan hermoso And he was able to write this psalm that que is habla very de beautiful. las obras y la palabra de Dios. Speaks of the works of God. Y en este salmo podemos ver cómo David puede exponer And in this psalm we're able to see how David cómo el cielo, exposes cómo el universo how the universe alaba y glorifica a worships Dios. and glorifies God. Pero también podemos ver But also we're able to cómo see David podía entender que Dios era un Dios de orden, que todo lo puso en orden. how God is God of order. He put everything in order. Cada astro. Every astro. Así como tú estás en esta casa, es porque Dios ha querido ponerte en esta casa, hermano. Just as you are in this house, God wanted you to be in this house. Y no solo eso, sino que David But not only that, but David, hace como una comparación entre el sol y Dios. he makes a comparison between God and the sun. El sol que brilla para todo el universo. The sun that shines for the whole universe. El sol que calienta la tierra. The sun that heats up the Y mire the cómo land. dice And look at how it says, el 5. verse 5. Y este como esposo que sale de su tálamo, hablando del sol, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ello. Y nada hay que se esconda de su calor. Léelo, Daniel, del 5 hasta el 6. Amen. Verse 5 to 6 it says, speaking about the sun, it is like a bridegroom coming out of his chamber, like a champion rejoicing to run his course. It rises one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is deprived of its warmth. Y dice, hablando del sol, y nada hay que se esconda de su calor. And speaking about the sun, there is nothing that is deprived of its warmth. Ahora de Dios, Now of God, ¿quién puede esconderse? who can hide? Es como lo está comparando David. That is how ¿Quién puede David is comparing esconderse it. de Dios? Who can hide from God? Si la misma palabra dice, si subiere los cielos, If the same word of God says, if I go up to the heavens, ahí estás tú. you are there. Si bajare lo profundo de la mar, If I go to the allí deep of the también sea, tú me encontrarías. you will find me there too. ¿Usted sabe que nada se puede esconder del sol? Do you know that nothing can be hiding from the sun? ¿Usted sabe que el sol es tan necesario para el ser humano? You know that the sun is very necessary for Porque the Dios human, cuando creó todas las cosas, because when God created all the cosas en Dios tienen una finalidad, things in God have una an utilidad. end. It has a utility. Dios no hace nada. God does not por hacer. anything just to do it. Tú y yo podríamos hacer muchas cosas solamente por hacerlas. You and I could do many things just to do them. Pero just déjame because. decirte que el sol, But let me tell you that the sun, David lo compara con nuestro Dios. David compares it with our God. Nada se puede esconder de Dios. Nothing can be hidden from God. Y cuando vienen los rayos del sol a la tierra, cuando sale el sol, ¿qué se puede esconder del sol? And when the rays of the sun come Por out, más que tú what cierres cannot las be hidden? ventanas y te metas al basement, siempre hay un rayito de sol que da. Even though you're in the bottom of the basement, there's always a ray of light that hits Eso down es la there. palabra de Dios, That is hermano. the word of God. Que cuando es brother. predicada, penetra hasta los tuétanos. That when it is preached, it penetrates Cuando la palabra unto es the bone. bien trazada, When the word of God is very well traced. cuando la palabra es bien trazada, mira, es como una espada que corta. When the word of God is traced,
Very well, it is like a sword that cuts. Cuando hay corazón duro, hermano, When es there's a como un hardened heart. martillo que quebranta el corazón de piedra. It is like a hammer that breaks the Cuando rocks es bien expuesta. when it is well exposed. Por eso en estos días, hermanos, necesitamos That is why today we need alumbrar con la palabra de Dios. to shine with the word of ¿Y qué God. necesitamos? Alumbrar el corazón de los hombres que están en tinieblas, And hermano. who do we need to shine to? To the man that is in darkness. Mira, y el Señor me traía una comparación. And look, God brings to me El a sol es tan comparison. necesaria para la vida humana. The sun is very necessary for the human Tú sabes life. que el sol, al exponerte a los rayos del sol 10 minutos, no para cambiar el color, And you porque know, eso te hace daño. To expose yourself 10 10 minutes to the minutos todos sun, los días not to trae just una change the vitamina, color. la vitamina D. it brings a vitamin D. Para aquellos que son calvos, el cabello le empieza a nacer. And those who are bald, hair starts to grow. Es bueno para It's las good uñas. for the Es nails. bueno para los huesos. It's good for the bones. Es bueno para el que tiene presión alta. It's good for those who Es have bueno high para blood los pressure. hombres, para la testosterona. It's good for men for the Es bueno para la testosterone. vida sexual, It's good hermano. for the sexual life, brother. Mira, Look, tiene miles y it miles has de utilidades. millions and millions of utilities. Eso es el sol, That algo is the sun, natural. something that is natural. Ahora mira la palabra, And now look at the word. toda la utilidad que presta a tu vida. All the utility that it brings to your life. Este es el sol que nos salvó. This is the sun that saved us. Imagínate si el sol tiene tantas utilidades. Imagine if the sun has many utilities. ¿Cuántas utilidades tiene la palabra de Dios? How many utilities Por that the eso- word of God has. Mira, hermano, cuando tú vengas a la casa de Dios, mira, Beloved, when ¿qué you come to the hace, house of God, ¿qué hace el sol cuando tú vas a la playa? ¿Quieres exponerte, cierto? where do you go when you go Y out to the verte beach? lindo, tostadito, You want to toast yourself a cambias little. de color. You Mira, change color. el Look, sol, the sun mira cuando yo estudiaba, When I was hasta el studying, carácter te cambia. changes your ¿Cómo anda la character. gente en invierno? How are the people in the winter? ¿Cómo andan en verano? How are they Ah, in the summer? Huh? Mira, cuando tú vengas a la casa de Dios, Look, when you come to the house of God, así como tú vas a la playa y quieres exponerte, as when you go to the beach and you want to ven a lay la casa yourself de down, Dios, presto. come to the house of God, willing. Señor, me voy a exponer a los rayos de tu palabra. God, I'm going to expose Señor, me myself voy a exponer a los rayos de tu palabra que traspasen mi mente, mi corazón y todo mi ser. to the rays of your word that trespasses my Que mind and my transforme being tu corazón, hermano. and transform your heart, brother. Eso es lo que hace la palabra de Dios. That is what the word of God does. Por eso dice, That is why he says, una de las versiones dice, la explicación de tus palabras alumbra. one of the versions it says the explanation of your Nos word da brings entendimiento. illumination and gives us Abre nuestros understanding. ojos, It opens up hermano. our eyes, brothers. Vivíamos en la oscuridad, We lived in darkness, pero hoy caminamos but today we con la walk palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y With the word lumbrera a of God. nuestro caminar. that is light to our feet. Y por decirlo así, And just to say it like this, David cuando escribió este salmo, When por David darle wrote un nombre, porque this yo me psalm, quedé con los teólogos que pensaban que David lo había escrito, yo también pienso because I agree with the theologians que that say David lo David había wrote escrito. this. Ese es mi pensar, amén. No That's quiero what I especular think. I don't want to speculate por la manera en que escribe by the way that he este writes salmo this tan hermoso. beautiful song. Si tú lo lees de principio a fin, If you read it todo from the él beginning habla de la palabra de Dios, to hermano. the end, it speaks about the word of God. Todo, todo. All of it. Todo lo que tú necesitas saber. Everything that you need to know. La gente le encanta leer los periódicos y enterarse de las noticias. People like to read the newspaper déjame and know decirte about que- news. No hay noticias buenas que tú puedas escuchar. And let me tell you that there's no good news that Todo you es can crimen, todo es listen. robo, Everything is crime. que subió la gasolina, stole, que subió esto, that que subió lo gas otro. prices went up, this Pero went mira, up. But look, cuando tú puedas leer la Biblia, when you're able to read the Bible, la palabra de Dios te va a bendecir. the word of God is going to bless you. Porque dice la palabra de Dios que va a penetrar hasta tus huesos. Because the word of God says that it's going to penetrate into your bones Hoy, today. como les dije, hermanos, As I told you, brother, es triste it's sad ver to see en la internet in the internet tantos predicadores so many preachers que les gusta mover las emociones that like to move the emotions. y las iglesias llenísimas, And hermanos, churches are full, brothers, y la gente saltando y brincando. and people are jumping Pero and no hay una dancing. palabra de But Dios there is not a word of God que quede en el corazón, that stays in their heart, que salgan bendecidos hasta los huesos. that come out
with their bones even Porque blessed. en los momentos de aflicciones, en los momentos de desiertos, In the moments of affliction, in the desert esa times, gente that those que no people tiene sembrada la palabra en su corazón, that don't have the word of God sowed into their heart, ¿tú sabes lo que va a pasar? do you know what's going to happen to Va a them? venir un viento y A wind is going to come and lo va a derribar. throw them to the ground. En cambio, cuando tu corazón está preparado y formado por la palabra de Dios, But when your heart is formed and prepared by the word of mira, God, pueden venir los vientos huracanados look, hurricane winds can come, y tú vas a estar and you're going to be como la palmera. like the palm tree. Tú sabes You know, la explicación de la palmera, ¿cierto? La palmera the es un explanation of árbol the palm hermoso, tree is a beautiful bello, tree que es largo hacia arriba, that is tall, siempre buscando up high. la dirección del sol, always seeking the direction of the sun, y hacia abajo, and deep down, porque las palmeras generalmente nacen en terrenos secos, because normally palm trees are grown in dry entonces se land, profundiza So, la raíz, the root goes la deep raíz se down profundiza buscando el agua, hermano. looking for the water, brother. Cuando viene un viento huracanado, When the hurricane la wind palmera comes, jamás se va a caer. the palm tree never La falls palmera down. puede doblarse hasta el suelo. The palm tree Pasó el viento y se vuelve a levantar. bends to the ground, and after the wind 7 veces goes, cae el justo it comes up. 7 times it just fall down, y 7 veces se vuelve a levantar. and 7 times it rises up. ¿Sabes tú por qué se levanta? Do you know Porque hay why it palabra en rises el up? corazón. Because there's word in his heart. Porque la palabra es la que sustenta tu vida. Because it's God's word that La sustains palabra your de life. Dios es It's la the que word of nos God. hace firmes. It's what makes us firm. ¿Por qué tú crees que Pablo pudo soportar tantas aflicciones? Why do you think that Paul was able to withstand so many ¿Por qué afflictions? tú crees? Vamos a hablar de Jesús. Jesús era la palabra viva. What do you think Jesus? Jesus ¿Por qué was the living Jesús word. cuando fue tentado? Jesus when he was tempted. ¿Qué usó Jesús? What did Jesus do? La use? palabra de Dios. The word of God Es como tenemos que decirle al diablo, hermano. is how we have to say to Cuando the el diablo devil. venga a provocarnos y a tentarnos. When the devil wants to provoke us Diablito, and mira, tempt us, escrito devil, está. it is written. Escrito está. It is written. Porque no va a venir una vez, va a venir 2 y 3 veces. Because he's not going to come once, he's going to come twice and 3 times. Entonces usted le dice las veces que venga, escrito está. And the times that he may come, you say, it is written. El libro de Mateo 5:15. In the book of Matthew 15, Vamos al libro de Mateo. 5:15. Let's go to the book of Matthew. Chapter 5, verse 15. Dice así, 14. Verse 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted sabe que mientras yo estudiaba, You know that as I was studying, leía lo que es un almud. I read what a Almud es una medida o peso romana, que es como, this we're talking about is como a una taza cuadrada It's like y a little- profunda bowl that's square and deep bowl que da that el ejemplo Jesús. Una vela tú no la puedes poner dentro de ese almud porque no va a alumbrar. and Jesus uses this example because you can put that light in that bowl and it's not going to shine. Y fuera de eso, And on top of that, como no va a tener oxígeno, se va a apagar. since that light does not have an oxygen that is going Nosotros to, somos una luz die. encendida. but we are a light that is on. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque los hombres impíos, y me refiero a hombres y mujeres, Because wicked men que no tienen entendimiento, that que don't son have- simples y sencillos, that don't have the understanding that is que no simple, tienen that entendimiento, don't have the que hay understanding, ignorancia en cuanto a las cosas de Dios, that have ignorance of what the tú y things yo of somos God. la luz para ellos. We are the light of God to them. Lo que puedan aprender de nosotros, What they can learn from us, lo que nosotros podamos decirle nosotros para ellos, ¿sabes tú lo que vamos a hacer? what we can say for La them, palabra de Dios. is Vamos the a word hacer of la God. Biblia para ellos. We're going to be the Por Bible for eso them. es necesario That is why it is needed que nosotros for us
nos sumerjamos en la palabra to de Dios. submerge in the Word of God. Porque cuando tú tengas que predicarle a una gente que no conoce de Dios, Because when you have to preach to someone mira, that con does tus not know the palabras de God, día domingo, con tus palabras bonitas, with your Sunday's words and your tú no beautiful words, conviertes a nadie. you're not going to convert anyone. Pero cuando tú usas la Biblia, que But es when la palabra de Dios, You use the Bible, which cuando is the tú Word le of das God, una explicación clara, and give them a clear explanation, tú vas a alumbrar ese corazón que está en you're tinieblas. going to shine that heart that is in darkness. Y la palabra de Dios dice que nos vuelve a Él And the Word vacía. of God says that it's not going to come back ¿Cuántos se void. recuerdan? ¿Cuántos se recuerdan cuando a usted le predicaron? And how many remember when Cuando a a mí Word me of God was predicaron. preached to you? When La palabra de Dios they no volvió preached to me, vacía, hermano. the Word of God Aquí did not estoy. come- is not Aquí in está vain. usted. I'm here. Porque la You're palabra here. no volvió vacía. Because the Word of God did not Porque come back hubo void. alguien Because que there was se tomó el someone tiempo para podernos explicar la palabra de Dios. that took the time to explain the Word of God. O sea que nosotros somos luz. So we are light. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos capítulo 8, versículo 5. Psalms, in the book of Psalms Dice 8, que Él creó al hombre a su semejanza, That he con created- gloria y esplendor. man according to his image ¿Sabe with lo que glory and significa splendor. esplendor? You know what El splendor diablo means? era esplendoroso, The devil hermano. was splendorous. Pero ahora somos nosotros, But now el it is esplendor we, de Dios. the splendor of Hermano, God. somos la luz caminando en esta tierra We're en like medio the- de la oscuridad. Light in this world, in the middle of the darkness. Somos la salvación para los hombres. We're the salvation for men. Somos la salvación para los hombres. We're the salvation for men. ¿Usted no lo cree? Mire, vamos don't al believe libro de los... Vamos al libro de los Hechos, 13:47. Let's go to the book of Acts. 13:47. Chapter 13, 13. verse 47. 47. Cuando lo tenga, me dice amén. And as you have it, say amen. Estoy hablándole el Señor a Pablo. Amén. And Cuando God lo speaking tengan, to me Paul. dicen amén. When you have it, Somos say la amen. salvación de la tierra, hermano. We're the salvation of this world. Instrumentos escogidos Instruments. por Dios para salvar al hombre. Chosen by God to save men. Somos boca de Dios. We're the voice of God. Dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cómo usted puede ser salvación para los gentiles si no hay palabra de Dios en nuestro corazón? How can you be salvation for the Gentiles if there's no word Cuando in la you? palabra de Dios es comprensible a los ojos del ser humano. When the word of God is Me refiero a nosotros los cristianos. comprehensible to the men, La to the palabra Christian de man. Dios no es difícil The de word of God entender. is not hard Tú to sabes por qué understand. no es difícil. Tú y yo no la entenderíamos jamás. You and I would never understand it. Pero la presencia del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, nos revela las cosas. But the presence of the O sea Holy que nos Spirit in hace us reveals entendibles us y fáciles. and makes us understand it easily. Ese era Pablo. Él pudo That was Paul. entender. He was able to understand. Era un hombre preparado y capacitado, así como fue capacitado en lo secular. He was a prepared man as he was in the secular. Dice la palabra de Dios en el libro de los Gálatas que hubo un día que el Señor lo llevó a los cielos The word of God says in y lo preparó y lo Galatians capacitó. that God took him to the heavens and he Y prepared ese him and hombre enabled bajó, him. pero That lleno man del poder. came back full de of the Dios. power of God. Y por donde caminaba, And wherever he walked, explicaba he explained y alumbraba los ojos and he shined de los ciegos. the light, the eyes of the Porque él blind. también un día estuvo ciego. Because he was blind as well. Así como lo estuviste tú y yo, hermano. As you and I were once. Mira lo que dice And look at what it says. Proverbios 6:23. Proverbs 6:23. Cuando todo lo tengan, me dicen amén. When we all have it, say amen. Proverbios 6:23. Proverbs 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y mira lo que sigue diciendo. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Qué hermoso. Amen. ¿Se da cuenta que la instrucción es necesaria? You understand that the instruction is necessary. ¿Se da cuenta que la enseñanza es luz? You understand that the teaching is light.
Por eso el mundo está en tinieblas, hermanos. That's why the world is in darkness, bro. Y nosotros somos luz. And we are light. Y déjame decirte más. And even more, let me tell you. Tú sabes, You know, y tiene que ser así, hermano. and it has to be like this, brother. Nosotros en medio de estas tinieblas resplandecemos. We, in the middle of this darkness, we shine. ¿Tú sabes cómo nos Outshine. mira el diablo? You know how the devil sees us? El diablo nos debe mirar como una luz brillante. The devil has to see us with a bright Porque Dios light. puso esplendor en nosotros. Because Puso God su put gloria. his glory Puso in su us. gloria y el esplendor His glory and his splendor in us. en nosotros. In us. Así que cuando usted camina, So when you walk, el mundo tenebroso, el mundo de Satanás, the world that is in darkness, the nos ve world of como una Satan, luz We que are- alumbramos. as a light that shines. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Because the commandment is a lamp and the law Por eso is a dice el light. salmista, That's why the psalmist says, la explicación the explanation de tus palabras of your words, alumbra. they shine. La explicación de tus palabras alumbra. The explanation of your words, they shine. ¿Cuántos de nosotros Illuminate. nos fuimos alumbrados por la explicación de la palabra un día? How many of us have been Cuando illuminated llegó a by the nuestro explanation of corazón. the word when it came to our heart? Y no me venga a decir usted que la palabra es complicada, que es difícil, que no la lee porque no la entiende. And don't tell me that the word is complicated and it's hard. La that you don't Biblia read it no es because you como don't cualquier understand it. libro, The Bible hermano. is not like any other book. La Biblia tú tienes que leerla con ánimo, con gozo, pidiéndole al Espíritu Santo que te la revele. The Bible, you have to ask the Holy Spirit to reveal it to you and read it with joy, with courage. Es un libro que trae vida, que da vida. It's a book that gives life. Es el alimento del cristiano. It is the food of the Christian. Mira, ¿tú quieres paz? Look, you want peace? ¿Tú quieres paz? You want peace? Lee la palabra de Dios. Read the word of God. ¿Tú quieres prosperidad? You want prosperity? Busca en la palabra de Dios. Seek in the word of God. Todo te lo da la palabra. The word gives Todo. it everything. No hay gives it all. nada. There is nothing Nada Nothing. afuera que nosotros podamos tomar out there that we can't take que nos pueda ser de bendición That can be como a lo es la blessing. palabra de Dios. as the word of God is. Por eso en estos tiempos, hermanos, And that's why, brother, en estos tiempos, in this time, nosotros tenemos que ser muy diferentes. we need to be very different. Y me refiero And I refer a una iglesia to a church que sepa exponer la palabra de Dios. that knows how to expose God's Una word. iglesia que sepa explicar la palabra de Dios. A church that knows how to explain God's word. Por ahí cuando tú le conversas a alguien And when you y le converse to estás someone, evangelizando and you're evangelizing y them, te hacen a veces muchas preguntas y tú te quedas nulo. and they ask you a lot of questions, and Y you're muchas like, veces blank. le dice, And mira, many times otro you día say- vengo y déjame preguntarle a mi pastor o a mi pastora o déjame estudiar para ayudarte el entendimiento. Let me come back and let me ask my pastors and let me study a little bit more and I'll give you the answer. Cuando nosotros conozcamos a profundidad la palabra de Dios como lo hizo Moisés, But when we know the word of God very mira, profound, as vamos a Moses bajar did, como Moisés bajó del monte, look, we're going to come back down as Moses did from the mountain, resplandeciendo, shining, resplandeciendo, hermano. shining, brother. Hoy en estos días Today, es muy necesario it is very necessary que la palabra de Dios corra por todo lugar. that the word of God run through Es lo every único que place. hace la diferencia en el hombre. That's the only thing that makes a difference Es in lo men. único que nosotros podemos hablar, hermano, como cristianos. As No hay otro Christian- tema en nuestra boca. That's the only thing that we can talk about. No hay otro tema en There's nuestra boca. no other topic in our mouths. Mira lo que dice el libro de Lucas 11, Look at what Luke 11 says. 11:4, si no me equivoco. Luke 11:4. 16, 11. Once 33. 11 verse 33. Cuando todo lo tengan me pueden decir amén. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que
Si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Cómo nosotros vamos a brillar? How are we going to shine? Por la palabra de Dios. By the word of God. No hay otro método que nosotros podamos ser la luz en este mundo. There's no other method that Es we a can través be de la the light of the palabra de world. Dios. It's through the word of God. No hay otro método, hermano. There's no other method. No hay otro método. There's no other method. La palabra de Dios And the es word of simple, God is simple muy simple Very para simple. predicarla. to preach it. Tú sabes que You know hay un hombre en la Biblia llamado Jonás There's a man in the Bible named Jonah que se le mandó que diese un mensaje, y un mensaje simple. that was told to give Un mensaje bien simple simple. message, very simple Es message. como tú tienes que evangelizar, Just the way that you're supposed to con un evangelize, mensaje simple, with a porque simple eso es message. el evangelio de Because Dios. that is what the gospel of God is. Y este hombre no quiso. And this man didn't want to. El Señor tuvo que permitir que pasara por una gran prueba. The Lord Se had lo tragó un pez. to make him go through a great Por ahí trial. dicen que A es una big fish ballena, ate pero him. déjame decirte que una ballena no puede ser. And people say that it is a whale, ¿Tú but sabes it's por not qué? a whale Porque la ballena because tiene un esófago chiquitito. the ¿Tú whale sabes has de an qué se esophagus alimenta very la small. ballena? And you know what? The De whale plancton. eats Plancton es una is cosa plankton. microscópica, solamente en microscopio se ve. Entonces cuando abre la trompa la ballena, una raza con el plancton. When the whale Entonces, opens up the mouth, it eats Un the hombre no, plankton that is o very sea, una ballena no microscopic. pudo tragarse a So, Jonás. the whale cannot sabemos eat qué clase de pez, pero sí fue un pez grande. Jonah, but we don't know Amén. it's a big Y el fish. mensaje que tenía que dar era simple. And the message that he had to give El was mensaje simple. que tenía que dar era simple, And the hermano, message como that he el had to give mensaje que tienes que was dar simple tú y as the yo. message that you Por and I have ahí to give. a veces decimos, no, yo no puedo todavía evangelizar. People Tú say, tienes tu testimonio No, I can't evangelize, para but you have poderle your hablar a la testimony gente, hermano. to give to people. Nada más y nada menos. Nothing Tu more, nothing testimonio, else. hermano. Your ¿Cómo te testimony. convertiste? When you convert yourself. Dice que este evangelio será predicado por testimonio. It says that this gospel is going to be Y el mensaje que shared tenía by que dar este testimony. hombre era simple. in the ¿Sabes cuál testimony he era el had to give was mensaje? simple. The message Arrepiéntanse. was simple. Was Arrepiéntanse. repent. Eso era todo lo que tenía que Repent. decir. That's all he had to say. Arrepiéntanse. Repent. Ahora por ahí queremos predicar y dar And unos we wanna tremendos preach mensajes y and give a hacer mover tremendous las message emociones And move the emotions. y motivar a la gente. And motivate ¿Con qué people. propósito, With hermano? what purpose, brother? Si la palabra de Dios es tan simple. If the word of God is so simple. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios para poderla explicar, exponer con facilidad. That's why we need to study God's word to expose Porque it ella with hace ease. entender Because a los simples. she Ella hace makes entender the simple a los understand. sencillos. And those who are simple gives El mensaje de understanding. Dios The es message el of único que trae salvación. Is the only one that Póngase gives de pie, salvation. hermano. You stand to your feet, brother. Yo quiero orar por mi hermana Isel. Ella tiene un negocio que está formando y ya lo empezó. Y quiero que venga para acá. Vamos a orar por mi hermana Isel. to pray for my sister herself. She's starting her Quiero business. orar por ella.